El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: «Ay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyeron el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Hay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso». Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente, con muchas preguntas, y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las cosas que más admiro en la santa que hoy celebramos, Santa Teresa de Jesús, es su adhesión a la voluntad de Dios. Hacer en todo momento lo que Dios le pidiera. Al final de su vida, cuando ya estaba la vejez encima, además la enfermedad y el cansancio, cuando había fundado muchos conventos de la orden de los carmelitas a la que ella pertenecía, se sentía prácticamente sin fuerzas y, sin embargo, estaba dispuesta a realizar lo que el Señor le pidiera. Son conocidas esas palabras de su poesía: si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar. Si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando. Decid dónde, cómo y cuándo. Decid, dulce amor, decid, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme riqueza o pobreza, dad consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza, dadme infierno o dadme cielo, vida dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí, ¿qué mandáis hacer de mí? Estas palabras solamente pueden salir de un alma obediente y dispuesta a hacer la voluntad de Dios en todo momento y en toda circunstancia. Qué gran mujer, ¿verdad? Muchas son las mujeres que en la historia han pasado como grandes santas y seguirán pasando. La mayor parte, los nombres de ellas no los conocemos. La Iglesia solamente nos propone a algunas, y entre ellas esta santa del corazón de España, de Castilla, Santa Teresa de Jesús, una mujer que vivió en el siglo XVI y que su vida es polifacética. Podríamos comentar muchísimas cosas de ella.
profunda fe, desde luego, una mujer de fe, que ya desde niña manifestaba la querencia, la adhesión por unirse a Jesucristo, y lo buscaba en el martirio. Cuentan que cuando era niña, 7 años, con uno de sus hermanitos, se escapó de casa para ir a recibir el martirio de manos de los musulmanes. Se conocía entonces con el nombre en España se conocía con el nombre de moros a los musulmanes. A Dios gracias, un tío de ella la frenó, ¿verdad? Pero eso indica que ya en su alma, ya en su corazón de niña, estaba la presencia del Espíritu Santo. Esa presencia, esa gracia que después obraría en ella grandes cosas. Ya más adelante siente la vocación a la vida religiosa, entra en el convento de la Encarnación de la ciudad de Ávila, en España, aunque tiene que abandonarlo un tiempo después porque su salud era frágil. Recuperada de su salud, vuelve de nuevo al convento, a pesar de que su papá pues no quería mucho la vida religiosa para su hija. Ya su mamá había muerto cuando ella tenía, creo que 14 años. Y a partir de ahí comienza una experiencia de fe y una vida que, como digo, producirá gran fruto. Una mujer de un carácter afable, prudente, un corazón muy apostólico, un corazón recio, como suelen ser las gentes del viejo reino de Castilla. El Espíritu Santo siguió trabajando y trabajando en su alma. Yo no quiero detenerme en cuestiones extraordinarias, ¿verdad? Porque a la gente nos gusta mucho luego lo extraordinario de los santos. La santidad se adquiere en lo ordinario, en las cosas de cada día. Una de las cosas que decía Santa Teresa era que, bueno, primero voy a explicarle una palabra porque yo sé que aquí en México significa otra cosa que en mi país. La palabra puchero en España, en mi país, es una olla de cocina. Los pucheros son ollas de cocina. Yo sé que aquí significan otras cosas, otra cosa. Pues una de las frases que decía Santa Teresa para explicarnos la santidad decía: Dios también está en medio de los pucheros. ¿Qué quería decir? Cuando una monja, como era ella, está en la cocina preparando la comida para las demás hermanas, ahí también está Dios y hay que santificar ese trabajo. Es lo que quería decir con esa expresión. Bien, pues como les decía, no quiero, aunque a la gente le gusta mucho lo extraordinario, vamos a lo ordinario. Porque lo ordinario es la santidad. Santa Teresa fue santa por su correspondencia personal a Dios a lo largo de su vida, y no sin dificultades, porque siendo adolescente, como ella también lo dejó por escrito, también sintió las pasiones de este mundo. Ella dice que le gustaba la moda del momento presente, que le gustaba el coqueteo con su belleza personal, ¿verdad?, y el cuidado personal. En fin, ella dice que se sintió tentada por ese tipo de cosas, ¿verdad? Siendo religiosa, por ejemplo, una de las cosas que más le costó entrar en ese camino era la oración. Y ustedes saben que la oración es fundamental, es la vida del alma. Sin oración no vamos a poder hacer que la gracia de Dios fructifique. Pues a ella le costó muchísimo. Es más, estuvo tentada a dejar la oración. Pero en la dirección espiritual le dijeron: no, Teresa, ese no es el camino. También había algunas circunstancias que favorecían el que no hiciera oración. En aquel momento, en los conventos,
al menos en los conventos femeninos, había una especie de relajación de costumbres. Podía ir todo tipo de gente a los conventos a visitar, a platicar con las monjas, ¿verdad?, sin ningún tipo de problema. Digo, hablo de conventos de clausura. Los conventos de clausura, normalmente estas cosas, ustedes saben, hoy no pasan, ¿verdad? Pues en aquel momento sí, y se pasaba las horas y las horas platicando, ¿verdad?, en el recibidor de su convento con la gente, mujeres u hombres que iban a platicar con ella, o familiares, o amistades, lo que fuera, ¿verdad? Claro, esa actitud impedía que dedicara más tiempo a la oración. Hasta que ella se dio cuenta, esto no puede ser, este tipo de vida no puede ser, porque esto lleva a una relajación de costumbres en la vida religiosa. Seguramente esto también fue uno de los motivos por los cuales después se dedicó a reformar la orden de los carmelitas. Porque a partir de los 45 años empezó una vida de reforma y de renovación de la vida religiosa de los carmelitas en la rama femenina. En la misma ciudad de Ávila, de donde ya era. Ávila es una ciudad pequeña, pero que la ciudad es una ciudad muy bonita, es preciosa, está rodeada por una muralla, y dentro de la muralla está la ciudad. Todavía hoy, la mayor parte de la ciudad está dentro de esa muralla. En esa ciudad funda un nuevo convento, el convento de San José, que queda fuera de la ciudad. Está cerca, pero fuera de la ciudad. Y después fundó, en total creo que fueron 17 conventos más por toda España, de monjas carmelitas, con la reforma que ella fue haciendo para sus monjas, para las novicias. Y esto, hermanos, con mucha oposición. Experimentó la persecución, incluso de gente de iglesia. Fue criticada, bueno, por muchas cosas, ¿verdad? Para empezar, cuando tenía sus experiencias espirituales extraordinarias, éxtasis, transverberación, una serie de experiencias, ella abría su alma y su espíritu, lógicamente, pues a los directores espirituales con los que se dirigía. Pero se ve que hubo alguno que se fue de la lengua, es decir, alguno quebrantó la conciencia de ella, porque eso no se puede, lo que uno escucha en dirección espiritual no lo puede manifestar a nadie. Pues parece ser que alguien quebrantó eso, ¿no? Y lo de siempre, las críticas de siempre, pues está loca, ¿verdad? Es una soberbia, ¿quién se cree ella para recibir tales experiencias de Dios, ¿verdad? ¿Qué se habrá creído? ¿Qué vanidosa es, verdad? Lo típico. Y otro tipo de persecuciones cuando fue fundadora de tantos conventos, oposición en la iglesia, oposición de algunas personas, oposición dentro de las religiosas. No, hombre, la vida de Santa Teresa, si ustedes la leen, si tienen el interés de leerla, verán muchas cosas, ¿no? Y a pesar de todo, a pesar de todas las dificultades, ella siguió con el plan que Dios le había marcado y le había trazado. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestra vida, cumplir con el plan de Dios que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Pase lo que pase, se oponga quien se oponga, encontremos las dificultades que sean. Tenemos que cumplir con el plan de Dios de nuestra vida y hay que saber cuál es, y hay que preguntarle al Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué más puedo hacer por ti? Estoy dispuesto o dispuesta a hacer lo que tú quieras, Señor. Esa disponibilidad la tuvo Teresa. Y no le preocupó su estado físico o de salud, que como digo, tenía fragilidades en la salud, ¿verdad? A Cristo lo llamaba el capitán, o el amor verdadero. Se sentía plenamente identificada con Jesucristo, que deseaba estar con Él.
vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Otros versos conocidos de la Santa: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero, porque deseaba estar con el Señor. Seguramente estas palabras estaban influenciadas por aquellas otras de San Pablo. Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir, decía San Pablo. Seguramente de aquí Teresa reflexionó sobre eso y le llevó a escribir estos versos tan hermosos. Por tercera vez se los repito: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. El deseo de estar con el Señor, el deseo de estar con Dios, el deseo de estar con Cristo, el deseo de hacer lo que Dios quiere. Eso es la santidad, que hay que vivirla en el día a día, en el día a día. Una gran mística que nos ha dejado obras maravillosas en nuestro idioma. Bien es verdad que en el español del siglo XVI, ¿verdad? Pero hay muchas obras, tiene muchas escritas, que nos pueden ayudar a nosotros a buscar, a beber de la fuente que ella nos ha dejado escrita. Y luego la tenacidad, el no venirse abajo ante las dificultades. Cuando iba fundando, ¿verdad?, siempre había dificultades, a veces de apoyos económicos, a veces de gentes que ponían piedrecitas en el camino para que no pudiera fundar, en fin, bloqueos de muchas cosas, ¿no?, ¿verdad? O como hoy tenemos aquí la ciudad bloqueada por otros asuntos, pues Santa Teresa también experimentó las dificultades que gente en teoría buena, ¿verdad?, pues le iba poniendo en su camino. Y se dejó guiar. Fue dócil en la dirección espiritual, a los consejos que recibía en la dirección espiritual. Fíjense que les he hablado de obediencia, de cumplir la voluntad de Dios, de oración, de dirección espiritual. Qué importante es la dirección espiritual, acudir al confesor, al sacerdote, para que nos guíe espiritualmente en el caminar. Gracias a eso, ella no solamente no dejó la oración, sino que la potenció, y fue el alma de su vida. Luego era una mujer con un gran sentido común y también con sentido crítico, ¿verdad? Era muy aguda, en algunas cosas era muy aguda. Una de las cosas que deseaba para las novicias, las monjas novicias, era que sean inteligentes, porque una monja tonta no me sirve de nada. Son sus palabras, parecidas palabras, yo lo traduzco al lenguaje actual, pero sí, así lo decía. No sirve la que no es inteligente. Y trataba de formarlas y formarlas bien, en la santidad, en la entrega, en la generosidad. Y luego, como les decía, ese espíritu apostólico, una mujer monja de clausura y fundando 17 conventos desde los 45 años en que empezó hasta los 67 que murió. En 22 años, fundación de 17 conventos, una monja de clausura. ¿Quién hace eso? Si no es por tener un gran espíritu apostólico. Es el espíritu apostólico que los cristianos debemos de tener. Afán de almas, de buscar almas, afán de llevarlas a Dios, afán de dar formación, de dar criterios oportunos, afán de que la gente vaya a Cristo. Y hoy tenemos muchos más medios que Santa Teresa para llegar a muchísima más gente que Santa Teresa. Hagamos mucho bien, hermanos. Miren, estamos transmitiendo una misa, llevamos desde el mes de marzo, por un medio moderno de comunicación como es Facebook. Hay muchos más, ¿verdad? Aprovechemos estos medios modernos de comunicación para hacer el bien. Alma de apostolado, alma de apóstol. Y cumplido el tiempo, pues deseaba unirse a Cristo. En el lecho de muerte, nuestra santa decía, por fin ya llegó la hora, ¿verdad?, de unirme al Señor, por fin. ¿Cómo lo deseaba ella?
Hoy que tanto miedo nos da la muerte, ¿verdad?, que ya casi ni queremos hablar de estas cosas. Es más, ni llamamos al sacerdote para que conscientemente el enfermo se confiese, comulgue y reciba la unción, sino que no, cuando esté ya inconsciente, porque pobrecito se puede asustar. Pero bueno, ¿pero qué tipo de fe es esta? Hoy un católico, como hace 10 siglos y como dentro de otros 40, tiene que ser un católico que en el momento del hecho de la muerte desee estar con el Señor y tiene que ir bien preparadito, con todos los sacramentos, el de la penitencia, el de la Eucaristía y el de la unción. Pero cuando uno esté consciente, porque cuando uno está inconsciente no hay posibilidad. Y hacemos un mal favor al enfermo. Bien, pues estos son algunos de los trazos de nuestra santa que hoy celebramos, ¿verdad? Ojalá que alguno de ellos nos haya quedado en la retina del alma, si es que se puede hablar así, para que podamos aplicarlo a nuestra vida. Y le pedimos a la Santa Teresa de Jesús, que interceda por todos y cada uno de nosotros, especialmente en esta situación que vive el mundo de pandemia, que nos dé fortaleza, que no tengamos miedo y que actuemos con sentido de responsabilidad y busquemos siempre, en todo momento, la santidad. Que así sea.